Carta de Kutaisi. Aquí se necesita ahora la iskra a partir del número 63. Aunque le falta la chispa, es, a pesar de todo, necesaria. Por lo menos en ella puede uno encontrar información. Que se la lleven todos los demonios, pero hay que conocer bien al enemigo. Son muy necesarias las ediciones de von Brujewicz. La lucha por el Congreso, al partido. ¿No será la declaración de los 22? Nuestras desavenencias sobre la esencia del socialismo y sobre las huelgas de Riadovoy, si se han publicado. El folleto de Lenin contra Rosa Luxemburgo y Kautsky, las actas del Congreso de la Liga, un paso adelante. Puedes aplazar el envío si ahora te falta tiempo. Necesitamos todas las novedades, desde las simples declaraciones hasta los folletos grandes, todo lo que de algún modo se refiera a la lucha que existe en el interior del partido. He leído el folleto de Galiorca, abajo el bonapartismo. No está mal. Si los golpes de su martillo fueran más fuertes y más penetrantes, estaría mejor. El tono jocoso y las súplicas de clemencia quitan fuerza y peso a sus golpes y estropean la impresión que el folleto podría producir en el lector. Este defecto salta tanto más a la vista por cuanto el autor, que parece comprender bien nuestra posición, esclarece y desarrolla perfectamente algunos problemas. Quien mantenga nuestra posición debe hablar con voz firme e inflexible. En este sentido, Lenin es una verdadera águila de las montañas. He leído también los artículos de Plejánov en los que analiza el quehacer. Este hombre o ha perdido completamente el juicio o hablan por su boca el odio y el rencor. Creo que aquí hay de todo. Estimo que Plejánov se ha quedado a la saga de los nuevos problemas, cree hallarse ante los viejos impugnadores y sigue repitiendo: la conciencia social es determinada por el ser social, las ideas no caen del cielo, como si Lenin dijera que el socialismo de Marx habría sido posible en la época de la esclavitud o del feudalismo. Ahora hasta los estudiantes de liceo saben que las ideas no caen del cielo. Pero de lo que hoy se trata es de algo completamente distinto. Hace tiempo que hemos digerido esta fórmula general y es hora ya de pasar de la generalización al detalle. Lo que nos interesa actualmente es saber cómo, de las ideas aisladas, se elabora un sistema de ideas, la teoría del socialismo, cómo las ideas aisladas, grandes y pequeñas, se articulan en un sistema armónico, la teoría del socialismo, y quién lleva a cabo esta elaboración y este enlace. ¿Es la masa la que da a sus dirigentes el programa y la fundamentación del programa, o los dirigentes a la masa? Si son la masa misma y su movimiento espontáneo los que nos dan la teoría del socialismo, no hay por qué preservar a la masa de la influencia nociva, del revisionismo, del terrorismo, del subatovismo, del anarquismo. El movimiento espontáneo engendra en su seno y por sí solo el socialismo. Ahora bien, si el movimiento espontáneo no engendra en su seno la teoría del socialismo, no olvides que Lenin habla de la teoría del socialismo, ello quiere decir que esta última se engendra fuera del movimiento espontáneo sobre la base de la observación y del estudio del movimiento espontáneo por hombres dotados de los conocimientos de nuestra época. Esto quiere decir que la teoría del socialismo se elabora con toda independencia del desarrollo del movimiento espontáneo
incluso a pesar de este movimiento, y ya después se introduce en él desde fuera, corrigiéndolo con arreglo a su contenido, es decir, con arreglo a las exigencias objetivas de la lucha de clase del proletariado. La conclusión práctica que de aquí se deduce es la siguiente: elevemos al proletariado hasta la conciencia de los verdaderos intereses de clase, hasta la conciencia del ideal socialista. No permitamos que este ideal se pierda en nimiedades o se adapte al movimiento espontáneo. Lenin estableció la base teórica sobre la que se dirige precisamente esta conclusión práctica. Basta aceptar esta premisa teórica para cerrar las puertas a todo oportunismo. En ello estriba la significación de la idea leninista. La llamo leninista porque nadie la ha expuesto en la literatura rusa con tanta claridad como Lenin. Plejánov se imagina vivir todavía en los años del 90 y sigue rumiando lo rumiado 18 veces y repitiendo que 2 y 2 son 4. Y no le da vergüenza llegar hasta repetir las ideas de Martínov. Probablemente conoces la declaración de los 22. Ha estado aquí un camarada procedente de vuestras tierras, se ha llevado las resoluciones de los comités caucasianos en favor de la convocatoria urgente de un congreso del partido. No tienes por qué mirar las cosas con pesimismo. Solamente vaciló el comité de Kutais, pero pude convencerles. Y después se pusieron a jurar por el bolchevismo. No fue difícil persuadirles. La política de doblez del Comité Central se ha hecho evidente gracias a la declaración, y después de haber recibido los nuevos datos acerca de esto, no cabía duda de ello. El CC se estrellará. De que esto sea así, se preocuparán los camaradas de aquí y los camaradas rusos. Todos están dispuestos a ajustarles las cuentas. Escrito en septiembre-octubre de 1904, se publica por primera vez, traducido del georgiano. Carta de Kutais, del mismo camarada. He tardado en escribirte, pero no te enfades. He estado continuamente ocupado. He recibido todo lo que me enviaste, las actas de la Liga, nuestras desavenencias de Galiorka y Raidovoy, el número 1 de Socialdemócrata y los últimos números de Iskra. La idea de Raidovoy, una de las conclusiones, me ha gustado. Es bueno también el artículo contra Rosa Luxemburgo. Estos señores, Rosa, Kautsky, Plejánov, Axelrod, Vera Zasulich y otros, se han creado, por lo visto, ciertas tradiciones familiares como viejos conocidos. No pueden traicionarse, entre comillas, y se defienden unos a otros como se defendían los miembros de un mismo clan en las tribus patriarcales, sin considerar la culpabilidad o inocencia del pariente. Ha sido este sentimiento familiar de parentesco lo que ha impedido a Rosa examinar con objetividad la crisis del partido. Naturalmente, hay además otras causas, como por ejemplo el conocimiento insuficiente de los hechos, las antiparras del extranjero, etc. Así se explican, entre otras razones, ciertos actos indignos de Plejánov, de Kautsky y de otros. Las ediciones de Bunch, como expresión magistral de la posición de los bolcheviques, gustan aquí a todo el mundo. Haría bien Galiorka en tratar a fondo los artículos de Plejánov, números 70 y 71 de Iskra. La idea fundamental de los artículos de Galiorka es que Plejánov antes decía una cosa y ahora dice otra, contradiciéndose a sí mismo. Pues sí que tiene importancia, como si esto fuera una novedad. No es la primera vez que Plejánov se contradice a sí mismo y tal vez hasta se enorgullezca de ello, considerándose como una encarnación viva del proceso dialéctico.
De suyo se comprende que la inconsecuencia es una mancha en la fisonomía política de un dirigente, y esa mancha debe ser señalada, sin ningún género de dudas. Pero en el caso presente, es decir, en los números 70 y 71, no se trata de esto, sino de una importante cuestión teórica, la de la relación entre el ser y la conciencia, y táctica, la relación entre los dirigidos y los dirigentes. Galiorka debería, a mi juicio, haber demostrado que la guerra teórica de Plejánov contra Lenin es el más puro quijotismo, una guerra contra molinos de viento, pues Lenin, en su pequeño libro, se atiene de la manera más consecuente a la tesis de Carlos Marx sobre el origen de la conciencia. Y la guerra de Plejánov, en lo tocante a la cuestión táctica, es todo un embrollo propio de un individuo que se está pasando al campo de los oportunistas. Si Plejánov plantease la cuestión claramente, aunque no fuera más que así, ¿quién formula el programa? ¿Los dirigentes o los dirigidos? Y a continuación, ¿quién eleva a quién hasta la comprensión del programa? ¿Los dirigentes a los dirigidos o estos a los primeros? O tal vez no sería deseable que los dirigentes elevasen a las masas hasta la comprensión del programa, de la táctica y de los principios de organización. Si Plejánov se hubiera planteado con tal claridad estas cuestiones, que por su sencillez y su carácter tautológico encierran en sí mismas su solución, posiblemente se habría asustado de su propósito y no se habría pronunciado con tanto alboroto en contra de Lenin. Al no hacerlo, es decir, al embrollar la cuestión con sus frases acerca de los héroes y la multitud, Plejánov se ha desviado hacia el oportunismo táctico. Embrollar las cuestiones es un rasgo peculiar de los oportunistas. En mi opinión, si Galiorka hubiese planteado a fondo estas cuestiones y otras análogas, habría sido mejor. Dirás que esto es asunto de Lenin, pero yo no puedo estar de acuerdo, ya que las concepciones de Lenin que han sido criticadas no son propiedad exclusiva de Lenin, y su tergiversación afecta a los demás militantes del partido en no menor grado que a Lenin. Naturalmente, esto podría haberlo hecho Lenin mejor que nadie. Ya se han tomado acuerdos en favor de las ediciones de Bonch. También puede ser que haya dinero. Probablemente habrás leído el número 74 de Iskra, las resoluciones en favor de la paz, las de los comités de Imeretia, Mingrelia y de Bakú no fueron mencionadas, porque en ellas no se hablaba para nada de la expresión de confianza al CC. Las resoluciones de septiembre, como ya he escrito, exigían insistentemente la convocatoria del Congreso. Veremos lo que ocurre. Es decir, veremos cuál es el resultado de las reuniones del Consejo del Partido. ¿Has recibido los 6 rublos o no? Un día de estos recibirás más. No te olvides de enviar con la misma persona el folleto Carta a un camarada. Aquí hay muchos que no lo han leído. Envía también el número siguiente de Socialdemócrata. Kostrov nos ha enviado otra carta en la que habla del espíritu y de la materia. Se trata, por lo visto, de una materia de género, de algodón. Esa mula no comprende que lo que tiene ante sí no son los lectores de Bali. ¿Qué pueden importarle a él las cuestiones de organización? Ha salido el nuevo número, el 70, de la lucha del proletariado. Proletariatis Brusola. Por cierto, en él aparece un artículo mío contra el federalismo en el terreno de la organización y en el terreno político. Si puedo, te enviaré este número. Escrito en octubre de 1904, se publica por primera vez traducido del georgiano. La clase de los proletarios y el partido de los proletarios. A propósito del primer artículo de los estatutos del partido. Ha pasado ya el tiempo en que audazmente se proclamaba Rusia una e indivisible. Hoy día,
Hasta los niños saben que la Rusia una e indivisible no existe, que se ha dividido hace ya mucho en dos clases antagónicas, la burguesía y el proletariado. Actualmente para nadie es un secreto que la lucha entre estas dos clases se ha convertido en el eje en torno al cual gira nuestra vida contemporánea. Sin embargo, hasta el presente era difícil advertir todo esto, ya que hasta ahora no veíamos en la palestra más que grupos aislados, pues los que luchaban eran únicamente grupos aislados en ciudades y rincones aislados, mientras que al proletariado y a la burguesía como tales clases no se les veía y difícilmente se podía reparar en ellos. Pero las ciudades y las regiones se unieron, los distintos grupos del proletariado se tendieron la mano, estallaron huelgas generales y se produjeron manifestaciones, y ante nosotros apareció el grandioso panorama de la lucha entre las dos Rusias, entre la Rusia burguesa y la Rusia proletaria. Salieron a la palestra dos grandes ejércitos, el ejército de los proletarios y el ejército de los burgueses, y la lucha entre estos dos ejércitos abarcó toda nuestra vida social. Pero como un ejército no puede actuar sin mandos, como todo ejército ha de tener su destacamento de vanguardia, que marcha delante de él y le señala el camino, es evidente que con estos ejércitos tenían que aparecer también los respectivos grupos de dirigentes, los respectivos partidos, como suele decirse. Así, el panorama toma el aspecto siguiente. De un lado, el ejército de los burgueses, con el Partido Liberal a la cabeza, y del otro lado, el ejército de los proletarios, con el Partido Socialdemócrata a la cabeza. Cada ejército es dirigido en su lucha de clase por su propio partido. Nos hemos referido a todo esto para comparar el partido de los proletarios con la clase de los proletarios y esclarecer así en breves palabras la fisonomía general del mismo. Lo expuesto demuestra con harta claridad que el partido de los proletarios, como grupo combativo de dirigentes, tiene que ser, en primer lugar, mucho menos numeroso que la clase proletaria. En segundo lugar, su conciencia y su experiencia tienen que ser superiores a las de la clase proletaria. Y en tercer lugar, debe ser una organización estrechamente unida. A nuestro parecer, lo dicho no necesita demostración, ya que de suyo se comprende que mientras subsista el régimen capitalista, del que son compañeros inseparables la miseria y el atraso de las masas populares, el proletariado no podrá elevarse todo él hasta el nivel deseado de conciencia y que por tanto se precisa un grupo de dirigentes conscientes que instruya en los principios socialistas al ejército de los proletarios, lo agrupe y lo dirija durante la lucha. También es evidente que el partido que se ha propuesto dirigir al proletariado en lucha no debe ser un conglomerado casual de individuos aislados, sino una organización centralizada y estrechamente unida para que sea posible orientar su trabajo de acuerdo con un plan único. Tal es, en breves palabras, la fisonomía general de nuestro partido. Recordemos todo esto y pasemos a nuestra cuestión principal. ¿A quién podemos llamar miembro del partido? El primer artículo de los estatutos del partido, que ha motivado estas líneas, se refiere precisamente a dicha cuestión. Examinémosla
pues, ¿a quién podemos llamar, por tanto, miembro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia? Es decir, ¿cuáles son los deberes de un miembro del partido? Nuestro partido es un partido socialdemócrata. Esto significa que tiene su propio programa, objetivos inmediatos y finales del movimiento, su propia táctica, métodos de lucha y sus propios principios de organización, forma de agrupación. La unidad de principios programáticos, tácticos y de organización constituye la base sobre la que se edifica nuestro partido. Solo la unidad de principios puede agrupar a los miembros del partido en un partido centralizado. Si se deshace la unidad de estos principios, se deshace también el partido. Por tanto, solo puede ser considerado miembro del partido quien acepte plenamente el programa del partido, la táctica y los principios de organización del partido. Solo quien haya estudiado como es debido y aceptado plenamente los principios programáticos, tácticos y de organización de nuestro partido puede estar en sus filas, es decir, en las filas de los dirigentes del ejército de los proletarios. Pero, ¿es suficiente para un miembro del partido la sola aceptación del programa del partido, de su táctica y de sus principios de organización? ¿Puede decirse que esa persona sea un dirigente auténtico del ejército de los proletarios? Naturalmente que no. En primer lugar, de todos es sabido que en el mundo existen bastantes charlatanes que aceptarían gustosos el programa del partido, su táctica y sus principios de organización, pero que son incapaces de hacer algo más que charlar. Sería profanar lo más sagrado del partido llamar a semejantes charlatanes miembros del partido, es decir, dirigentes del ejército de los proletarios. Además, nuestro partido no es una escuela filosófica ni una secta religiosa. ¿No es acaso nuestro partido un partido de lucha? Y si esto es así, ¿no resulta evidente por sí solo que a nuestro partido no habrá de satisfacerle la aceptación platónica de su programa, de su táctica y de sus principios de organización, y que exigirá indudablemente de sus miembros que lleven a la práctica los principios aceptados? Esto quiere decir que quien desee ser miembro de nuestro partido no puede limitarse a la simple aceptación de los principios programáticos, tácticos y de organización de nuestro partido, sino que debe dedicarse a convertirlos en realidad, a ponerlos en práctica. ¿Pero qué significa para un miembro del partido llevar a la práctica los principios del partido? ¿Cómo puede llevarlos a la práctica? Tan solo cuando lucha, cuando marcha con todo el partido al frente del ejército del proletariado. ¿Es posible luchar aisladamente en forma dispersa? Naturalmente que no. Al contrario, los hombres empiezan por unirse, por organizarse y solo después marchan al combate. Si no se procede así, toda lucha es estéril. Claro está que también los miembros del partido solo podrán luchar y por lo tanto llevar a la práctica los principios del partido cuando se agrupen en una organización estrechamente unida. También está claro que cuanto más unida sea la organización en que se agrupen los miembros del partido, tanto mejor lucharán y, por consiguiente, en tanta mayor medida llevarán a la práctica el programa, la táctica y los principios de organización del partido. No en vano se dice que nuestro partido es una organización de dirigentes y no un conglomerado de individuos. Y si nuestro partido es una organización de dirigentes, está claro que solo puede ser considerado miembro de dicho partido, de dicha organización, quien actúe en ella, quien por consiguiente considere obligación suya fundir
sus anhelos con los anhelos del partido y actuar junto con el partido. Esto quiere decir que para ser miembro del partido es preciso llevar a la práctica el programa, la táctica y los principios de organización del partido. Que para llevar a la práctica los principios del partido es preciso luchar por estos principios, que para luchar por estos principios es preciso actuar en una organización del partido y actuar junto con el partido. Es evidente que para ser miembro del partido es preciso ingresar en una de sus organizaciones. Solo cuando ingresemos en una de las organizaciones del partido y fundamos de este modo nuestros intereses personales con los intereses del partido, entonces y solo entonces podremos convertirnos en miembros del partido y con ello en verdaderos dirigentes del ejército de los proletarios. Si nuestro partido no es un conglomerado de charlatanes aislados, sino una organización de dirigentes que por medio de su comité central conduce dignamente hacia adelante al ejército de los proletarios, todo lo dicho más arriba resulta clara de por sí. Es preciso señalar además lo siguiente. Hasta el día de hoy, nuestro partido se parecía a una familia patriarcal hospitalaria dispuesta a recibir en su seno a todos los simpatizantes. Pero cuando nuestro partido se ha transformado en una organización centralizada, se ha despojado de este carácter patriarcal y se ha convertido plenamente en una fortaleza cuyas puertas se abren tan solo para los que son dignos de cruzarlas. Y esto tiene para nosotros una gran importancia. En el momento en que la autocracia trate de corromper la conciencia de clase del proletariado con el trade unionismo, con el nacionalismo, con el clericalismo, etc., cuando por otra parte la intelectualidad liberal trata obstinadamente de ahogar la independencia política del proletariado y de someterlo a su tutela, en ese momento debemos extremar nuestra vigilancia y no olvidar que nuestro partido es una fortaleza cuyas puertas se abren solo a la gente probada. Hemos puesto en claro dos condiciones necesarias: aceptar el programa y actuar en una organización del partido para ser miembro del partido. Si a esto añadimos la tercera condición que obliga al miembro del partido a prestarle ayuda material, tendremos a la vista todas las condiciones que dan derecho a ostentar el título de miembro del partido. Esto significa que puede llamarse miembro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia a quien acepte el programa de dicho partido, le preste ayuda material y participe en una de sus organizaciones. Tal es la fórmula propuesta por el camarada Lenin para el primer artículo de los estatutos del partido. Como puede verse, esta fórmula dimana por entero de la idea de que nuestro partido es una organización centralizada y no un conglomerado de individuos.